menstruaciones así muy largas, muy abundantes, entonces yo lo viví pensando que eso era lo normal era tener menstruaciones abundantes, lo normal era el dolor, lo normal era que te llegara cada mes, pero tú no te incapacitabas, tú seguías con tu vida normal porque en mi familia las mujeres han tenido un papel muy importante y es que la mayoría iniciaron siendo como madres solteras y han sido como de mucha fuerza, de la mujer es muy poderosa y la mujer no se deja de los hombres. Sí, eran, en parte eran muy matriarcas, entonces yo me crié así, me crié como de no te dejas de los hombres, tú eres fuerte, tú no sé qué, las mujeres no debemos llorar, como muchas cosas, y sí me sentía diferente porque siempre he sido muy sensible, entonces así fue como yo viví mi menstruación, entonces nunca fue como del asco, de que fuera raro, que si me manchara pues, ay no, qué pena, o algo así, pero lo viví desde el desconocimiento y desde la naturalización de muchas cosas. ¿Qué pasó cuando me tomé la pastilla el día después? Que fue otra pregunta. Entonces yo me la tomo y también, como les decía, naturalicé una cantidad de cosas porque pensaba que era normal. Y cuando Javi cuenta de como qué síntomas puede llegar a pasar, yo sí tuve algunos síntomas que de hecho cuando pasó todo eso y me dicen estás embarazada y te hacen la cirugía y te despiertas, yo me decía a mí misma, fuiste una tonta, fuiste muy boba, como no te diste cuenta, me empiezo yo a culpar. Yo había tenido, o sea, yo llevaba 3 meses sin tener relaciones sexuales, o sea, no era como que yo no supiera las fechas ni nada de eso, entonces yo le decía eso al doctor, yo le decía, no puede ser, o sea, y él me decía, es que los métodos no son 100% seguros, ustedes como, tú debes saber cuándo te llega, o sea, él mismo me decía eso, entonces me sentía también como juzgada por lo mismo los médicos hombres, inclusive yo después tuve mucho rechazo hacia los ginecólogos hombres. Hoy en día no me gusta que me atienda un ginecólogo hombre porque no me siento comprendida. Entonces, y aún así cuando ya sé y cuando aprendí todo esto. Entonces, sí tuve síntomas, pero para mí eran normales porque yo vivo antojada de todo. A mí me gusta comer, entonces yo tenía síntomas de que me encantaba comer que las fresas con crema, no sé. Entonces yo empiezo como a hacer el resumen el día que me dicen estás embarazada y yo digo, ¿qué pasó? Yo digo, claro, me dolían mucho los senos, las mamas las tenía con un dolor impresionante, pero yo pensaba que era la menstruación. Tenía que el antojo, que me quería, todo el tiempo quería estar comiendo fresas con crema, lo recuerdo mucho, entonces pensaba que eso era como de mis ganas de comer de siempre. Y bueno, como cositas muy chiquiticas, pero pues yo nunca tuve náuseas, vómito, de sueño de más, nunca me pasó eso. Entonces, pues para mí esos 3 meses fueron como que no estaba dentro de mis posibilidades. Cuando ya lo que toca Dayan, que me dicen como estás embarazada y vives como todo este choque, claro, yo les contaba en el episodio de maternidad que habíamos tenido, que yo siempre había soñado con ser mamá. Entonces yo lloraba y decía como no puede ser que, que mi primer embarazo se dé así. Y lloré mucho, por cosas de la vida. Ese día estaba una amiga en el mismo hospital porque la abuelita se había caído. La llamo yo y me dice, estoy acá en el mismo hospital y gracias a Dios no había el COVID y podíamos tener visitas. Baja ella y se cola en urgencias de ginecología y creo que sí, Dios me la puso en el camino. Y le digo, yo no puede ser, o sea, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Y bueno, yo salgo de urgencias de ginecología con la cabeza vuelta a nada, me colocan en una misma habitación con una mamá que había acabado de tener un bebé y, y mi amiga me visita como a la madrugada, pasa y un día ella me lo dijo, me dijo, te vi tan vulnerable que nunca te había visto así. Y yo estaba ahí sola con la otra mamá, nos separaba una cortina y escuchaba a su bebé y para mí eso me quedó mucho y yo decía, yo quiero que ella disfrute su posparto, porque escuchaba mucho hablar con su esposo, como de no hables duro, como que la mamá sabía que me había pasado a mí eso. Entonces, ahí me di cuenta lo vulnerables que podemos ser como mujeres. Yo dije, somos demasiado vulnerables.
Y cuando hablamos de víctimas, de que a veces tocamos el día de, ay, víctimas de violencia a la mujer, yo creo que todas como mujeres en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿sí? De violencia obstétrica, de violencia por el sistema patriarcal, por el sistema de salud, por todo eso. Yo ahí ya, pues yo ya era trabajadora social, yo ya estaba ejerciendo, yo trabajaba ahí con mis pacientes de VIH, yo era consciente de mi salud mental, afortunadamente, entonces llego yo a la casa, analizo todo y yo digo, necesito buscar ayuda, que es lo que dice Dayan, yo ya era totalmente consciente y dije, pues mi familia como que nadie quiso tocar el tema, todo el mundo como que me ayudaba muy como desde de los jugos, tal cosa, pero nadie quiso, todo lo vimos desde el silencio, o sea, nadie quiso hablar de ese tema, o sea, hasta el día de hoy nadie toca ese tema. Entonces, y yo lo quise también vivir así, entonces, ¿por qué no? Para ella siempre como que estar vulnerables, no es correcto, entonces, inclusive a veces me hacían chistes de como a la cesárea o cosas así, y pues eran como chistes, aunque pues yo decía, porque llegar a la casa y uno verse como con una mini pancita, con una cicatriz, pero pues no haber nada, saber que no hay trompas, saber que no hay bebé, entonces, claro, es supremamente traumático. Y si busco yo ayuda, le digo yo a una amiga psicóloga, le digo necesito ayuda porque no sé qué hacer, cómo abordar esto. Yo ya había hecho mi especialización en familia, entonces busco yo a una profesora con la que hacíamos prácticas de constelaciones familiares y ella me ayuda a mí en este proceso de sanación. Inicio yo todo el proceso de constelaciones familiares, a sanar como todo mi linaje femenino, pero ya desde otra manera, porque antes lo había hecho, pero desde otro enfoque, como directamente a sanar esto. Y así empezó mi proceso de sanación. Afortunadamente siempre he sido consciente de la salud mental, de que la salud mental es supremamente importante, de empezar a dejar de juzgarme, porque me juzgaba mucho, sentía que yo era la culpable de esto, sentía que yo era la culpable por haberme tomado una poseda y por no haber registrado, por no saber las fases del ciclo, pero después me di cuenta que nadie, o sea, que lo que decían ustedes es que la sociedad no nos enseñó esto, o sea, no fuimos educadas para registrar, no fuimos educadas para conocer nuestro cuerpo, no fuimos educadas para esto. Así lo viví y luego empiezo yo a entrar al mundo de la menstruación, a dejar los productos desechables, a hacer cursos, a amar esto, descubro yo las fases de la luna, que eso fue como un renacimiento, y me doy cuenta de ese sangrado que yo pensaba que era sangrado menstrual, de que era spotting, porque por el registro, básicamente por el registro lo reconozco yo. Cuando cambio los hábitos y cuando empiezo a ser consciente de mi cuerpo, noté cambios brutales en mi sangrado. Noté, cuando yo veo la sangre de mi copa también digo, wow, esto es la sangre real. Cuando empiezo a cambiar la alimentación, cuando empiezo como a ser consciente también, a decirle a mi cuerpo, a amarlo, todo cambió. Ya hoy en día, cuando yo empiezo a hacer ese proceso, las ecografías me empezaron a salir bien, limpias, todas limpias. Entonces, las teorías de endometriosis y las teorías de ovario poliquístico, pues para los doctores se les fue el piso. Y cuando yo les empiezo a decir, es que yo no quiero lo que usted me está vendiendo. Entonces, para ellos es como un boom. Entonces, yo les digo, yo quiero ser consciente de mi planificación y lo voy a hacer por el método sintotérmico. Y voy a seguir usando mi preservativo porque para mí eso es lo mejor y es mi cuerpo y es mi decisión. Y no me importa lo que digan los médicos porque hoy en día siento que ya lo hago de manera consciente, que lo hago porque sé. Inclusive a veces voy a la ginecóloga porque tengo que ir por los controles regulares y me gusta y a veces charlamos y a veces siento que yo la estoy educando en otras cosas que ellas no saben. O sea, hay doctoras que no saben ni qué es una copa menstrual, o muchas cosas. Entonces creo que los médicos nos aportan en unas áreas. Eh, Tengo mucha confianza de que allá afuera hay médicos muy comprometidos y médicas muy comprometidas con mucha sabiduría, muy empáticas, inclusive sigo a muchas médicas que aman el método sintotérmico y que aman muchas cosas. Entonces creo que así puede haber de todo en este mundo, pero lo más importante y el mensaje que yo quiero darles es como
conozcan su cuerpo, háganse responsables de su cuerpo, porque nadie allá afuera tiene como la verdad y puede decirles lo que está bien y lo que está mal. Ni siquiera una persona que ha estudiado medicina. Solamente nosotras mismas somos responsables de nuestros cuerpos y de nuestros procesos, y pues evitar esto. O sea, si uno tiene síntomas, vayan, pregúntense, infórmense, el riesgo. Cuando a mí me pasó esto, yo empecé a colocar el hashtag de embarazo ectópico en Instagram y me sentí muy apoyada cuando Estefanía lo decía, porque me sentía como que había mujeres que también lo habían pasado. Entonces yo dije, no soy la única, pues tristemente hay otras, pero empiezo yo a leer otras historias y yo tuve ese despertar y dije, no quiero que otras mujeres vivan esto, porque muy seguramente unas, pues listo, les mandan sus pastillas para abortar, otras pierden también una trompa, eh, que es un porcentaje muy alto, o pueden perder pues otra parte, un ovario, otra parte, y otras no tienen la oportunidad ni de contar el cuento, porque mueren por un ectópico. Entonces, ese es como mi mensaje, chicas. Muchísimas gracias Angie nuevamente, de verdad que sí, por contar tu historia, por todos los consejos que nos diste a nosotras y a todas las oyentes. Y bueno, ya por factores de tiempo tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias a todas las que escucharon la historia completa y nos vemos en el próximo episodio de Voces Menstruantes. Te damos la bienvenida al podcast donde los ciclos menstruales y los sentipensares del cuerpo adquieren voz. En diferentes puntos del mundo nos hacemos escuchar.